Hermanos, pueden tomar su asiento. Hoy tenemos un predicador especial. Ah, es mi privilegio poder mirar que Dios está levantando una generación de jóvenes listos, no solamente para hacer el ministerio, pero para compartir la palabra de Dios. Y me da mucho gusto porque esta mañana vamos a tener a Mateo Salinas. Mateos, alguien que ha estado aquí en la iglesia por muchos años. Él estaba parte de nuestro grupo de adultos jóvenes, está liderando en esa área. También ayuda mucho con los jóvenes. Él ha compartido su testimonio con ellos y me bendice mucho poder tomar un día para darle lugar a las personas que Dios está levantando. Y les quiero decir, hermanos, ustedes están sembrando, a veces no lo saben, pero cuando dan, digamos, ofrendas, oraciones, cuando traen sus hijos, están sembrando porque nos está ayudando a darle oportunidades a personas para que empiecen a desarrollar, perdón, su llamado. Y esto es parte de eso. Mateo va a estar predicando hoy en inglés, pero yo voy a estar traduciendo lo más que puedo. Yo sé que es un poquito raro porque mi español no está tan bueno, pero yo sé que nuestros hermanos van a recibir una palabra de Dios. No se enfoque tanto en que si lo traducimos bien o mal, van a haber errores, pero lo que sí quiero que se enfoque es qué me está diciendo Dios. No qué está diciendo Mateo, no cómo lo tradució el pastor, sino qué me está diciendo Dios de través de su palabra, de través del mensaje que puso en el corazón de Mateo. Vamos a orar y después le vamos a dejar el lugar a Mateo. Dios Padre, te damos gracias por este momento, por Mateo que va a traer la palabra esta mañana. Sabemos que tú lo vas a usar tremendamente, que lo vas a usar grandemente. Y además te pedimos que sea tu palabra que esté hablando Mateo esta mañana, que llegue al corazón de todos los miembros, todos los visitantes que están aquí con nosotros esta mañana. Te damos gracias, ponemos este servicio en tus manos. Amén. Amen. Awesome. Good morning, everybody. How's everybody doing? Buenos días, ¿cómo están? So today, I'm going to start with the story, and then we're going to go to the Bible, and it's all going to line up. So we're going to go pretty linear. Esta mañana quiero empezar con una historia personal y después vamos a entrar a la escritura. So back in 2018, I went on a little field trip down to South Padre Island. En el 2018 fui a un viaje misionero en South Padre. And so when I was driving the 12-hour drive, I was behind an 18-wheeler, and during the drive, the 18-wheeler had a rock, and the rock actually had a little, it had a crack in my window. Estuve manejando en mi carro y estuve detrás de una camioneta grande y una piedra vino y le pegó a mi vidrio y lo quebró. And so we fast forward now. That trip is important because we fast forward now to 2025 of February. I had a job interview. En el 2025 tuve una entrevista de trabajo. And if you remember February of this year, you remember it was really, really cold. En febrero estaba muy frío, si se recuerdan. When I was driving on my way from Fort Worth to Plano for this job interview, I noticed a little line forming from the crack that was there. Cuando estaba manejando hacia la entrevista, noté que la quebradura del vidrio se estaba engrandeciendo. And very quickly, that line started to form into a bigger line going all the way across my windshield while I was driving. Para ya cuando estaba llegando la línea, el quiebre del vidrio ya se había expandido hasta el otro lado del vidrio. And you can imagine the thoughts going in my head. I'm freaking out, thinking my windshield's gonna bust on me, and like, I don't know what I'm gonna do. Estaba muy espantado porque pensaba que el vidrio se me iba a meter adentro del carro. And it wasn't until later that I realized that that vision or me going through that actually meant something. Y no era hasta más al rato que entendí que Dios me estaba tratando de mostrar algo en medio de este vidrio que estaba quebrado. See, during that time, I was going through a season of silence from God. En ese tiempo estaba muy difícil oír la voz de Dios. And I prayed a dangerous prayer. I said, God, speak to me. En ese momento oré y le pedí a Dios que me hablara. Little did I know that that crack was him speaking to me. No sabía que el vidrio que se había quebrado era una manera que Dios me estaba hablando.
I went out to eat with a friend, and I was discussing with him about this. Fui a comer con un amigo, le estaba compartiendo lo que me estaba pasando. And he told me something I'll never forget. Él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. He said, "Are you carrying a burden with you?" ¿Estás cargando algo con ti? And at the time, I was carrying bitterness and unforgiveness in my heart. En ese tiempo estaba muy amargo y tenía mucho resentimiento. See, the cracked window became a mirror for something deeper. Ese vidrio se convirtió a un espejo, a algo que me estaba sucediendo en mi vida. The cracks that we carry in our heart, Eso es el corazón que está quebrantado. either by people, by others, or by ourselves. A veces sucede porque la gente nos hiere o también nosotros hacemos cosas que nos quebra el corazón. And if anybody has cracks in his story or his heart, it's definitely King David. Si hay alguien en la historia de la Biblia que tiene ese corazón que se quebrantó, era David. And so this month we're keeping in theme with the number 40 and what that means. Y este mes estamos hablando del número 40. And this message came to me because King David reigned for 40 years. Y este mensaje me llegó porque estaba pensando cómo David estaba reinando en su reino por 40 años. And so 40 means testing, trials, and tribulations, a period of testing. Sabemos que la semana pasada estábamos hablando como el número 40 tiene que ver con las pruebas y los tiempos difíciles en la vida. And if you're like me, forgiving can be pretty difficult at times. A veces dar el perdón es muy difícil para uno. It's a test to who we really are. Es una prueba de quién somos. And so, looking at King David's story, we're gonna start in by forgiving ourselves, right? We need to understand what it means to forgive. Vamos a empezar con la historia de David y vamos a empezar cómo nos podemos perdonar a nosotros mismos. Mateo, real quick, just mic up this little bit. There you go. And so we're gonna start in 2 Samuel 12, 1 through 13. Vamos a estar en el segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 13. And so the scripture says this: The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, There were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to a rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the the ewe lamb that belonged to the poor man, and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, As surely as the Lord lives, the man who did this must die. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing that had no pity. And we'll pause right there. Y hermanos, nos pueden acompañar en su Biblia. Vamos a estar en segundo de Samuel, capítulo 12, y estamos leyendo del versículo 1 al 13. Yo lo voy a leer, pero si de este momento nos puede acompañar con su Biblia, para así verlo en español. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al Esbed, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán. What verse did you stop on? Did you read the whole thing? No, I stopped at 7. Okay, let me keep going. Tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puedo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. So the Lord sent Nathan.
Dios mandó a Natán. And so why did he send Nathan at this time? ¿Por qué lo mandó? So before this whole happened where Nathan came to David, David was sinning. Antes de que Natán vino a David, David estaba en un pecado. One day David saw a woman named Bathsheba, Una vez vio una mujer que se llamaba Bathsheba. and he asked Bathsheba. about her, he inquired about her, and he found out that she was married. Preguntó por ella y se encontró que estaba casada. And during the time that he found out that she was married, she told his servants to come bring her to him. Le pidió a sus siervos que la traigan a él. Despite knowing that she was married, they laid down together essentially. Aunque él sabía que estaba casada, ellos pasaron la noche juntos. Later, Bathsheba sent him a message saying that she was actually pregnant. Y después ella le dijo a David que estaba esperando un niño. And so David did the best that he could to have Uriah, her husband, to go with him at the time. Y le pidió a su esposo de Bathsheba que mandara a su esposo con él. He was trying to cover it up, the sin that he was having in the darkness. Él estaba tratando de cubrir su pecado. And so what it eventually leads up to is David sending Uriah, Bathsheba's husband, to death. Después de esto, David mandó a Urias a la batalla para matarlo. And so the Lord tells Nathan to go and confront David. Y después Dios le dijo a Natán que vaya a confrontar a David. And Nathan, he's giving this wise message to David. He's saying there's a rich man who has a bunch of cattle. Y ahí es allí donde le da el cuento del hombre rico que tenía muchas vacas. And then there's a poor man who has nothing but one that he pours into. Y el hombre pobre solo tenía una ovejita. And instead of the rich man using one of his sheep as food, En vez de que el hombre rico usara una de sus ovejas para la comida, he takes the man's lamb that the man has cared for and cooks that with the preparation. toma del pobre la ovejita y lo usa eso para la comida. And David gets mad at this. Y esto hizo a David que se enojara. He's like, this man deserves death. Este hombre merece la muerte. And so we're going to continue reading in the passage. We're going to continue off in 7. Vamos a seguir en el versículo 7. Then Nathan said to David, "You are that man. The Lord, the God of Israel, says, I anointed you king of Israel and saved you from the power of Saul. I gave you your master's house and his wives in the kingdom of Israel and Judah, and it had not been enough. I would have given you so much more. Why then have you despised the word of the Lord and done this horrible deed? For you have murdered Uriah the Hittite with the sword of the Ammonites and has stolen his wife. From this time on, your family will live by the sword, because you have despised me by taking Uriah's wife to be your own. This is what the Lord says. Because of what you have done, I will cause your own household to rebel against you. I will give your wives to another man before your eyes, and he will go to bed with them in public view. You did it secretly, but I will make this happen to you openly in the sight of all Israel." Then David confessed to Nathan, "I have sinned against the Lord." And Nathan replied, "Yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for this sin." Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y pues sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Perdón. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagradaba? Asesinaste a Urías el Hittita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre
que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú, lo, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. And so David got mad at this story, right? But turns out Nathan was talking about David. David se enojó cuando escuchó la historia de las ovejas, pero en ese momento Natán estaba hablando de David. See, David was trying to hide his sin, but the Lord sees all. David estaba tratando de cubrir su pecado, pero Dios ve todo. And because of this, there are consequences. Y por esta razón hay consecuencias. But David's anger quickly turned into repentance. Pero muy pronto el enojo de David se convirtió en arrepentimiento. See, David immediately says, he said, I have sinned against the Lord. The Lord has taken over. Oh, sorry. Inmediatamente él reconoció y dijo, yo he pecado contra Dios. And we see this new symbol of like repentance where he's like, Lord, forgive me. Y es ahí donde le está pidiendo perdón a Dios. The Lord opened his eyes to it. Dios abrió los ojos de David. How many times have we sat in sin in the dark? ¿Cuántas veces nos hemos estado en pecado en las tinieblas? And when we get confronted about it, we immediately repent. Y cuando nos confrontan, nos arrepentimos. David was having an epiphany here. He was understanding the consequences of his actions. Él estaba entendiendo que habían consecuencias por sus acciones. At first, he was numb to it because he was just sinning over and over and over again. Antes de esto, él lo sigue haciendo una y otra vez. But the Lord came to him with this, with Nathan, and refreshed him. Pero Dios mandó a Natán para refrescar su memoria y lo que él estaba haciendo, reconocer lo que él estaba haciendo. And so let's look at David's feelings on this, and we're going to go to a psalm that he wrote. It's Psalm 51, 1 through 3. Vamos a estar en Salmo 51 para ver el corazón de David cuando esto pasó. And so this was written by David during this time. He wrote this psalm as how do you say it? As basically writing down his feelings during this. Él estaba escribiendo lo que él estaba sintiendo durante este momento. And so Psalms 51, 1 through 3 says this: Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. And so because Nathan understood God's forgiveness, Porque David reconoció el perdón de Dios. David was able to continue. Ya se murió el micrófono. There you go. Make sure you put it up high. Sorry about that. No? Oh. Okay. Never mind. Ahí está. Sorry. Sorry about that. And so David understood that he was forgiven. David sabía que él estaba perdonado. And he understood that God forgave him not because David deserved it, Él reconocía que él le llegó el perdón no porque lo merecía, but he understood God forgave him because God is merciful. y sabía que Dios era misericordioso, por eso lo perdonó. And so let me ask you, church, what's your Bathsheba moment? ¿Qué es tu momento de Betsabé? What is something that you're holding on to that you haven't gave the Lord yet to repentance? ¿Qué es algo que no te has arrepentido ante Dios? See, some of us here think our past disqualifies us. Pensamos que nuestro pasado nos descalifica,
But forgiveness doesn't just clean the slate, Say that one more time. but forgiveness doesn't just like wipe us clean. No nomás nos limpia del pecado, el perdón no nomás nos limpia del pecado, It restores your place in God's story. es cambiando nuestra historia. But God didn't just forgive David. Pero Dios no solamente perdonó a David, He continued to use him. continuó usando a David. David continued his reign as king for the remaining of his 40 years. Él siguió siendo el rey por 40 años. That's 40 years of influence, of leadership, and of legacy. Él dejó un legado, estaba influenciando y también estaba liderando por esos 40 años. So maybe you failed to sin. We're all sinful. Sabemos que todos somos pecadores. But I encourage you to not give up and repent to the Lord. Que no te des por vencido y arrepiéntate ante Dios. You can still lead. Todavía puedes liderar. You can still parent. Todavía puedes ser un padre. You can still serve. Todavía puedes servir. And you can still finish strong. Y todavía puedes terminar la carrera. And so the next verse we're going to look at is Isaiah 1:18. And what that says is, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Let me find it. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. See, our sins were paid for by Jesus Christ. Nuestro pecado ha sido pagado por Jesucristo. We needn't walk with shame anymore. No tenemos que caminar con vergüenza. And so here's where it gets deeper. Y aquí es donde vamos a ir un poquito más profundo. See, David, he came clean about his sin, David se presentó ante Dios para ser limpiado, but there still had to be consequences. pero todavía habían consecuencias. And in that moment, it had to face one of the hardest types of forgiveness. Y en ese momento él tuvo que enfrentar un tipo de perdón que es muy difícil. And so it goes to our next point, Este es el siguiente punto, which is forgiving God. que es tenemos que perdonar a Dios. And so forgiving is in quotation marks because there's a caveat to that. Pusimos el perdón de Dios en unas quotations, perdón, porque tenemos que explicar esto un poquito más. And so when you forgive somebody, there's a transgression against you. Cuando perdonamos a alguien es que ellos cometieron un error, But we understand that God can do no wrong. pero sabemos que Dios no comete errores. And so it's not that God is sinful, Y no es que Dios ha pecado, but it's that sometimes we carry that silent resentment. pero es que nosotros tenemos ese resentimiento contra Dios. And this was really evident in David's journey while he was going through the consequences. Esto lo podemos ver en las consecuencias que sufrió David. And so we're going to look on our next verse, which is going to be 2 Samuel 12:15 through 17. Y en el segundo de Samuel, capítulo 12, viendo en el versículo 15 al 17, And so scripture says, at verse 15, after Nathan returned to his home, the Lord sent a deadly illness to the child of David and Uriah's wife. David begged God to spare the child. He went without food and lay all nights on the bare ground. The elders of his household placed with him to get up and eat with them, but he refused. Then on the seventh day, the child dies. David's advisors were afraid to tell him. He wouldn't listen to reason while the child was ill. They said, what drastic thing will he do when we tell him the child is dead? dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. And so I can only imagine the pain that David felt while he was fasting those 7 days. Me puedo imaginar lo que David estaba pasando durante este tiempo. The death of a child is never easy. Que un niño se muera no es fácil. David was hoping that God would be merciful. Él estaba esperando que Dios tuviera misericordia de él.
but the consequences of his actions and the ultimate answer was that no. Pero al final Dios le quitó su hijo y la respuesta fue no. And so when the answer was no, that his child would not survive, Cuando Dios le dijo a él que su hijo no iba a sobrevivir, David got up, David se puso de pie, he washed himself, se bañó, then he changed clothes and he worshiped. se cambió la ropa y empezó a adorar. And see, worship is easy when God says yes, Es muy fácil adorar a Dios cuando Él te dice que sí, but real maturity is shown when you can worship him after the answer is no. pero la madurez es poder adorar a Dios cuando Él te dice no. And so has God ever disappointed you? ¿Hay una vez que te sentiste decepcionado por Dios? You asked him to heal something, to fix something, or to protect something. ¿Estás preguntándole que componga algo o que te dé un sí en algo? And then you were met with silence. Y después no oyes de Dios And now you're holding a grudge against heaven. y ahora tú estás resintiendo a Dios. And so, church, I encourage you to understand something about forgiveness. Quiero animarte hoy para que entiendas algo del perdón. Sometimes forgiving isn't about releasing a person, El perdón no siempre es de dejar a alguien ir, but sometimes it's about releasing your expectations and that bitterness of a situation. pero dejar que tu expectativa se vaya. And so David had two paths probably after this. He had to what? Two paths. Él tenía dos rumbos que él podía escoger. He could stay mad and stay bitter and hold a grudge against God, Se podía quedar enojado contra Dios or he can let go of those feelings o podía dejar ese enojo ir and understand that God is faithful through everything. y saber que Dios es fiel a través de todo. And so his advisors were telling him, like, hey, you need to eat. You need to get up and wash yourself. Sus siervos le decían que tenía que comer, But David didn't listen for those 7 days. pero él no lo hizo por 7 días. It wasn't until after he figured out the answer that he got up and went on with his life. Pero cuando Dios le respondió es cuando él se levantó y siguió adelante. And his answer is very, very wise. Y la respuesta era muy sabia. His advisors were like, why did you eat after the fact that it happened? Y sus siervos le preguntaron, ¿y por qué comiste ya después de que murió el hijo? And he said, when the answer is no, I'm going to keep on serving my God because I know one day I will reunite with my child in heaven. Dijo que aunque la respuesta fue no, de que su niño no muriera, él sabía que un día lo iba a ver otra vez en el cielo. And so David was able to continue reigning these 40 years because he didn't stay mad at God. Y él siguió en su reino por 40 años porque no se quedó enojado con Dios. He didn't let the consequences of his actions hold him down. No dejó que las consecuencias de sus acciones lo sigan trayendo hacia el suelo. But David didn't stop there. He Pero- didn't just, oh, sorry. Perdón. Pero la historia de David no para ahí. He didn't just move on from his own failure. No solo siguió antes de que fracasó, He didn't just keep worshiping God. no solo siguió adorando a Dios, He went a step further and he forgave his enemies too. él tomó otro paso para perdonar a sus enemigos. And so the last point is forgiving others. El último punto que quiero compartir es que tenemos que perdonar a los otros. And so the next scripture we're going to look at is 2 Samuel 9, 6 through 11. El versículo que vamos a ver está en 2 Samuel, capítulo 9, del 6 al 11. But before we read this, we need a little bit of context. Tenemos que saber qué está pasando en este momento. And so there was a king before David. There was two kings, but the first king was King Saul. Antes de que David estaba allí como rey, estaba el rey Saúl. And so Saul was very jealous of David Saúl estaba celoso de David, because God was clearly using him as an instrument for his glory. porque Dios estaba usando a David. And you could tell it because the people were praising David. Las personas, el pueblo estaba adorando a David. He had a lot of really glorious feats. Él tenía muchos momentos gloriosos para empezar su reino. And King Saul, he got so bitter to the point where he tried to kill David multiple times. Al punto que Saúl quería matar a David varias veces.
And he made David's life a nightmare. Hizo la vida de David muy difícil. And so after the death of King Saul, Y después de que se murió Saúl and David became king, y David se hizo el rey, he wanted to stop that whole bitterness. él quería parar esa amargura. He asked one of the servants of the house of Saul Le pidió a uno de los siervos del reino de Saúl if King Saul had any descendants of. si él tenía aún hijos todavía viviendo. And the servant said, yes, there is one. El siervo le dijo que sí había uno And so he tells them to come to the kingdom. y pidió que lo trajeran al palacio. And so this is where we end up in Scripture. Y aquí es donde vamos a entrar a la escritura. So 2 Samuel 9, 6 through 11 says, when Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, come to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Don't be afraid, David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons are your servants are to form the land for him and bring in any crop, so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, the grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió él. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Ziba, el administrador de Saúl, y dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a sus familias se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordené. Respondió Ziba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. And so understanding the context before, where King Saul made David's life unbearable, Saúl siempre le hacía la vida muy difícil para David. this was another test to David to see what he would respond to. Y cómo respondió David mostró el corazón de David. Would David choose to leave a legacy of bitterness like King Saul, ¿Iba a dejar un legado de amargura como Saúl? or would he leave a legacy of forgiveness and have his son sit at his table? ¿O un legado de perdón para tener a su nieto sentarse en su mesa? David was able to forgive because he understood what it meant to be forgiven. David pudo perdonar porque él entendía que era ser perdonado. And so, church, we also have to realize that our enemies, Tenemos que entender que nuestros enemigos, that when Jesus died for us, that he died for them too. que no solo Jesús murió por nosotros, pero también por ellos. And so maybe you have a name in mind or a situation in mind. A lo mejor tienes aún un nombre en tu mente de tus enemigos. Who's the Saul in your life that God is asking you to show kindness to? ¿Quién es el Saúl que Dios te está pidiendo que le muestres amistad? And so we're going to look at the next verse of scripture that we have, which is Ephesians 4:32, which kind of ties into this. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 32. In Ephesians 4:32 says, "Be kind and compassionate to one another,
forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Dice en el 32, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. And see, we're all brothers and sisters in Christ. Todos somos hijos de Dios, hermanos y hermanas. And as we know, if you grew up with a brother or sister, that you're probably going to get into a fight every now and then. De vez en cuando sabemos que con nuestros hermanos y hermanas nos peleábamos, But that's just who we are. pero eso es parte de quién somos. It comes after with what you do with that really matters. Lo que haces con ese pleito es lo que sí va a ser más importante. Will you be remembered by your sibling for being a forgiving and kind sibling? ¿Vas a ser un hermano que no perdona? Or will you be remembered by your sibling as being bitter and basically quiet to you? ¿Vas a ser un hermano que tiene esa amargura? And so King Saul and King David, they're very parallel lives. David y Saúl vivieron una vida muy paralela, perdón. They both had really big, really great rises, Tuvieron un comienzo muy grande, but also really great falls. pero también se cayeron de una manera grande. And so King Saul, we usually remember him for the way that he treated David. Sabemos lo que recordamos de Saúl es cómo trataba a David, And we remember David as being the one after God's very own heart. pero sabemos que David era el que estaba buscando el corazón de Dios. And so although King Saul had great achievements, Aunque Saúl tenía muchos logros, he was remembered for his hatred of David. es recordado por su enojo contra David. And so David was able to reign for these 40 years because he didn't let King Saul's bitterness become his legacy. David pudo ser el rey por 40 años porque no dejó que la amargura de Saúl sea el legado que él dejó. And this is really important to think about. Es algo muy importante que tenemos que pensar. Because if you ever felt like somebody hated you, maybe at school, or even like had a conflict with a family member, ¿A una vez hay alguien que no te ha perdonado, sea en el trabajo o en tu familia? you can definitely feel that tension there. Siempre se siente uno no muy a gusto cuando está cerca de esa persona. And so God has called us to be a light around us. Say that one more time. God has called us to be a light around us. Dios To nos those llamó around a us. ser la luz. Sorry. And part of being that light is being kind to others. Parte de ser esa luz es ser amable con las personas. And even though it's uncomfortable, it is also called for us to forgive. Aunque no es fácil, Él nos llama a perdonar. And I'm not saying it's easy, because I struggle with it too. Y no es que es fácil, porque yo también batallo con eso. And maybe you sat through this whole preaching and you're thinking that you can't forgive them. Y a lo mejor estás aquí esta mañana y estás pensando que yo no lo puedo hacer, no lo puedo perdonar. Maybe you're hearing me talk and you're like, you don't know the severity of which they have wronged me. Es que a lo mejor estás pensando, ustedes no saben cómo me hirieron. And to be honest, you're probably right. Y tienes razón, no sabemos. I might not know the feeling of hurt or betrayal that you have felt. A lo mejor no sabemos la ira y cómo se siente uno traicionado. But there is one who does. Pero hay alguien que sí sabe, And his name is Jesus Christ. y su nombre es Jesucristo. He came to this world as a man and he lived among us, Vino a este mundo como hombre y vivió con nosotros, feeling the pains that you and I feel now. sintiendo el dolor que sentimos aún hoy. And he knows that life isn't easy, Y Él sabe que la vida no es fácil, but he still gave it up for us pero Él todavía la dio por nosotros and for those people around us. y por nuestros enemigos. And so forgiveness is a big process. El perdón es un proceso, But giving those feelings of bitterness, of grudges, is definitely a start. pero dar esos sentimientos a Dios es un comienzo. And that's all God is asking for us. Y es lo que pide Dios. He wants us to give us those feelings. Él quiere que le demos esos sentimientos. So as we transition to the end, forgiveness starts with God.
El perdón empieza con Dios. then you have to understand that we cannot walk in shame no more, for we are made new. No podemos estar avergonzados de todo lo que hemos hecho. And maybe like me, your heart might have some cracks in it. Y como yo, tu corazón puede estar quebrantado. But the amazing thing about God is that He doesn't throw away cracked things. Pero lo bonito es que Dios no tira lo que está quebrado. He restores them. Él lo restaura. And so you may have cracks, Puedes estar quebrantado, but you're not disqualified. pero no estás descalificado. You can still reign. Say that one more time. Reign. You can still reign. Say it one more time. You can still serve. Todavía puedes servir, perdón. You can still lead. Todavía puedes liderar And you can still have a full 40-year testimony, y todavía puedes tener 40 años de un testimonio, even with the pain that you felt. aún con el resentimiento y dolor que tienes. So hopefully you gone through this sermon and you have the situation and you have somebody you're thinking about. Ojalá que cuando estabas aquí esta mañana estabas pensando en alguien I just ask that you give those thoughts to God. y pido que se lo des a Dios. Let me go ahead and pray for you. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, just thank you for allowing this message to come through, Father. I pray that whoever we're thinking about, whatever thoughts that we have, Father, of bitterness, of grudges, of anger, Father, that we just lay it at your feet, Father, that you just restore us and restore those around us so that we may walk kindly and leave a legacy of blessings and kindness and not of bitterness and hate, Father. I pray for love around those around us, Father. I pray that we lift those that would cast us down, Father, and that that you may show yourself through us, that we may be your instruments to use. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso a Mateo esta mañana. Hermanos, yo sé que no es fácil, hermanos, ponerse aquí enfrente y predicar un sermón. Me da mucha alegría saber que Mateo se está animando, él quiere aprender y yo sé que no va a ser la última vez que lo vemos aquí predicando, pero además quería muy brevemente compartir con ustedes porque yo creo que el mensaje ya llegó al corazón, pero es del perdón y como Mateo nos estaba enseñando, primero es saber que Dios ya te ha perdonado. Y a veces lo decimos, pero no de veras lo entendemos. Y puede decir uno, pues yo estoy bien en mi familia, en mi trabajo. Pero hermanos, si no toma ese tiempo para saber, está bien, ahí lo podemos dejar. Ese es el enemigo que nos quiere distraer. Pero hermanos, si no toma el tiempo de veras para saber que está perdonado, va a cargar eso por mucho tiempo. Y eso es lo que nos estaba mostrando Mateo en la historia de David, porque él pudo ser perdonado, pudo perdonarse a sí mismo, pudo dejar ese resentimiento que tenía hacia Dios. Él podía perdonar a los demás. Y ese perdón puede hacer puede restaurar muchas personas. Porque cuando nosotros llegamos con ese resentimiento, las personas se van a alejar. Pero cuando nosotros perdonamos, creamos un rumbo para ellos poder llegar a donde Dios los quiere llevar. Pero nosotros no podemos ser ese estorbo porque no queremos perdonar. Ya sé que ya oramos, pero yo siento dar la oportunidad. Si hay alguien aquí que a lo mejor se siente un poquito como que no han recibido ese perdón de Dios, te quiero decir esta mañana, puedes recibir esto esta mañana. No quiero dejar que se vayan sin esa oportunidad de poder recibir el perdón de Dios. Vamos a orar una vez más, hermanos, y queremos orar por las personas que a lo mejor están alejadas o que nunca han dado su vida a Cristo. Si hay alguien aquí que oyó el mensaje del perdón y siente dar su vida a Cristo, le queremos dar esa oportunidad. Vamos a todos cerrar nuestros ojos en este momento, es muy importante, y vamos a orar por esas personas. Y anoche estuvimos en una iglesia y estábamos orando por las personas que están perdidas. Y les dije, como les voy a decir esta mañana, a lo mejor esa persona no está aquí todavía, pero sabemos que la oración es poderosa. Aunque no podemos verlos en este momento, vamos a orar por ellos. Vamos a pedir que Dios los mande a este lugar para poder compartir ese mensaje de salvación. Vamos a orar. Dios, te pedimos esta mañana
por las personas que aún no te conocen realmente, que no han recibido ese perdón por sus pecados. Pedimos por sus vidas, pedimos por sus familias. Sabemos que tú tienes un plan muy bonito para sus vidas, Dios, y oramos por ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo empiece a hablar a sus corazones. Si están en este cuarto, si están en otro lugar, si están en su casa en este momento, pedimos que tu Espíritu Santo los atraiga a este lugar para poder compartir ese mensaje de salvación. Te damos gracias porque tú nos has dado ese regalo gratis para poder estar en tu presencia, no solamente aquí, pero cuando lleguemos al cielo. Queremos extender esa oportunidad esta mañana a las personas que están aquí, que no han hecho esa decisión. Si eres tú y tú nunca has dado tu vida a Jesús, te queremos animar que hagas esta oración. I'm going to encourage you this morning, if you listen to the message about forgiveness and you've never given your life to Christ, this is an opportunity to receive the forgiveness that He gives freely. And so I'm going to ask you to say this prayer with me. Te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Dios, aquí estoy, listo para recibir el perdón. God, I'm here and I'm ready to receive forgiveness. Te quiero dar mi vida. I want to give you my life. Yo sé que tú mandaste a tu Hijo para morir por mí. I understand that you sent your Son Jesus to die for me on that cross. And He's taken away my sin. Él se ha llevado mi pecado. Yo confieso con mi boca que tú eres el Rey. I confess with my mouth that you are the King of my heart, el Rey de mi corazón. Y te quiero entregar mi vida en esta mañana. I want to give you my life this morning. If you said that prayer, si tú hiciste esa oración por la primera vez y quieres entregar tu vida a Jesús, quiero que nos muestres nomás por alzando tu mano, todos los ojos cerrados. Si quieres dar tu vida a Cristo en esta mañana, te quiero dar esa oportunidad. Seguimos orando, hermanos. Vamos a tomar un momento nomás para dar tiempo para que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Seguimos orando por las personas que no están aquí, que necesitan que oír ese mensaje. Sabemos que Dios es poderoso y los puede traer aquí, pero también nos puede dar esa oportunidad para llevar el Evangelio. Te damos gracias, Dios, por esta iglesia que se reúne cada semana, cada día. Estamos en tu presencia, queremos estar en tu presencia, Dios. Te damos gracias por estos hermanos que sirven cada domingo, cada miércoles, cada día también. Te pedimos, Dios, que estés aquí con nosotros, que vayas con nosotros cuando salgamos de este lugar, que sigamos con ese amor, con ese perdón, listos para darle a la comunidad y también a nuestros enemigos. Te damos gracias por tu palabra, que sabemos que es una semilla que entra a nuestro corazón y pedimos que tu Espíritu Santo la haga crecer. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.